digo, para los demás. A ver, entonces, el tema del corte 2, el que deben estar trabajando es grafos y caminos. Estos son todos los conceptos que tienen que ir aprendiendo. Obviamente, les recuerdo que todas las diapositivas las tienen en la plataforma. Incluso estas diapositivas que vienen con más láminas, pues ya están arriba, entonces siempre voy a estar modificando esta presentación para no estar subiendo a cada rato un nuevo archivo. Con esto de que la última vez hubo demasiado peso dentro del servidor, pues no es necesario. Lo primero es entender qué es un grafo, entender la teoría de los grafos, qué es un grafo dirigido, un no dirigido, cíclico o acíclico, qué es una conexión, qué es un vértice y un arco, relación jerárquica, matriz y lista de adyacencia y factor de peso. Lo único que no vamos a ver durante esta presentación es la matriz y lista de adyacencia, porque esa se ve ya con programación. El programa van a ser dos que les deje. Para programar grafos se puede hacer mediante estos dos métodos, mediante una matriz o una lista enlazada. Entonces, como les quiero presentar los dos ejemplos, yo se los voy a dejar cargados este fin de semana en GitHub para que los puedan descargar. Van a ver el programa entero. Bueno, los programas van a venir comentados, van a venir con una guía de desarrollo paso a paso, y eso lo voy a dejar como ejemplo para que ustedes lo consulten. No se los voy a explicar tal cual en una clase porque, pues, veo que no todos entran, digo, a excepción de los que sí. No todos pueden entrar, entonces que tengan el recurso todos explicado y aparte con el código comentado, pues lo veo más efectivo. Todo lo demás, todos los conceptos se van a presentar aquí. Bueno, esto, digo, voy a irme un poquito rápido. Déjenme nada más anotar el tiempo. Ok. Entonces, tenemos los grafos. La teoría de los grafos se basa en que ahorita hay que procurar entender, y eso también se lo remarco mucho a los que ya estuvieron en la clase pasada, procuren estar siempre, acostumbrarse a la nomenclatura. Obviamente ustedes saben que en las matemáticas y en la computación se deben de utilizar ciertas nomenclaturas para representar el tema. También saben que todos estos conceptos, pues no me los estoy inventando. Hay libros especializados para eso. Yo les recomendé el de Luis Joyanes, me parece, que de ahí es donde vienen la mayoría de las imágenes y muchos de los conceptos que están aquí. Obviamente ya complemento y disminuyo la información, la sintetizo para que sea más fácil ustedes estudiar. Estas diapositivas las pueden tomar ustedes para estudiar, para los ejercicios y para los programas que tienen que hacer. Entonces, acostúmbrense a utilizar la notación que viene aquí. G hace referencia a un grafo completo, es decir, que G es igual a esto, toda esta estructura. Esta estructura, pues, de alguna manera se parece o es por el medio de las flechas y los círculos, es un poquito parecido a un árbol, pero vean que es distinto porque aquí no hay un orden específico, simplemente son circulitos y líneas conectadas. Al grafo, esto sería un grafo, se le conoce como G, y pues es una figura de elementos que interconecta los nodos, que son estos, por medio de conectores. A cada uno de los nodos se le conoce como vértice, esto vendría siendo un vértice, y a cada línea se le conoce como una arista. Entonces, esto es una arista. ¿Sí? Vamos a borrar aquí y vamos a dejarlo. Entonces, este es vértice, aquí hay otro vértice, aquí hay otro vértice, y por ejemplo aquí hay una arista, aquí hay otra, ¿sí me entienden? Y todo eso compone un grafo. Es bastante sencillo nada más identificar los elementos. Entonces, ¿en qué se aplican los grafos o la teoría de los grafos? ¿Para qué sirven? En general sirven para cualquier cosa, no es
solo para desarrollo de aplicaciones y tecnología en general, sino que pues la teoría de los grafos se aplica en muchas áreas de conocimiento, como sociología, química, geografía. Por ejemplo, en la geografía ustedes podrían delimitar que esto es un país, esto también es un país, o un pueblo, una ciudad, ¿sí? Entonces, ven como si se ubican en Google Maps, en ciudades donde los, eh, los transportes están bien organizados, entonces ustedes pueden tomar de punto A o de su posición inicial, que vendría siendo esta, hacia su posición final y eh, Google Maps lo que hace es utilizar la teoría de grafos y no solamente la teoría, sino programación con esta para darte rutas alternativas. Por ejemplo, tú te vas aquí y acá y te tardas 30 minutos, pero si te tomas, por ejemplo, puedes ir de aquí, caminas hasta la parada de autobús y llegas hasta tu destino, te tardas 30 minutos, pero si tomas el metro y después te vas a otro autobús, llegas en 29 minutos. A veces por un minuto te hace todo ese búsqueda de rutas. Entonces, para eso sirve la representación de los grafos, también para la electrónica, para ver cómo se comunican los componentes y los circuitos también, la ingeniería industrial y la logística y transporte. Precisamente el último punto es uno de los más interesantes para mí, porque ahorita realmente es que me interesa manejar transporte y geolocalización en aplicaciones, pero sé que, por ejemplo, hay aplicaciones enfocadas a química que lo utilizan y no solo aplicaciones, solamente la teoría del puro grafo aplica para esa industria. Entonces, una representación de notación sería así. Tenemos G es igual a B y A. Es decir, G es igual a los vectores y las aristas. Bastante simple. ¿Cuáles serían los vectores aquí? Tendríamos 1, aquí 4, 5, 7, 9. No necesariamente tiene que ir en ese orden, simplemente eh, aquí se enlistan todos los vértices, no necesariamente tiene que ir en un orden. Puede ser A, B, C o A, Z, Y, como sea. Y las aristas se agrupan también, pero tengan en cuenta que aquí las aristas pues se agrupan de dos formas, por medio de las conexiones. Las conexiones, al no tener una flecha que indique hacia dónde va, pues es una línea que interconecta los dos vértices y esta arista se representa como, la primera va a ser de 1 a 4, del nodo o vértice, del nodo 1 a 4, aquí, y del 4 al 1. Entonces, de esa manera se representan todas las aristas. Aquí está esta de aquí, después tenemos esta y esta, que vendría siendo esta arista, que va de ida y vuelta. Esta es acá, a las 5 y las 7, que sería esta, 7 y 9, aquí, y por último la 4 y 9 o 9 y 4, que sería esta. Entonces, de esa manera se representan todos. A final de cuentas, tanto aristas como vértices tienen que ir incluidos dentro del nodo. Pero no necesariamente hay que aprenderse esto de memoria, solamente una manera de representarlo. Tengan en cuenta que yo se los simplifico mucho. En el libro viene con una anotación mucho más extensa. Entonces, este tipo de grafos se le considera no dirigido porque, como les decía, hay una línea, la arista, simplemente es una línea que interconecta dos nodos, no tiene una dirección, por eso se le considera no dirigido, al no tener la arista una dirección. Entonces, para indicar una relación o una arista entre dos nodos, se le denomina de esta manera, U-B. U hace referencia al primer nodo o el primer vértice y B al segundo vértice. Entonces podemos decir que U-B es, me borré esto, U-B es la relación entre el nodo 1 y el nodo 4. Solamente cómo se representa, así se representan las conexiones, las aristas con grafos no dirigidos. Y les digo, no tiene una flecha. También se le conoce como no ordenado o no dirigido. Esas son las dos formas.
en las que se conocen. Tenemos también los grafos dirigidos, que la diferencia es que también se les conoce como ordenados. Aquí, como pueden ver, ya hay una línea que indica pues la dirección que va a tener esa arista. Nosotros no podemos pasar de D a C porque no existe una línea que los interconecte. En cambio, sí podemos pasar, por ejemplo, de H a E, aquí, y de vuelta de E a H, porque hay dos aristas que lo comunican. Y en general eso es bastante fácil, bastante sencillo. La forma de representar esa relación sería U flecha B, es como U-B, pero con una flechita. Y, eh, y lo mismo, tenemos un grafo que se compone de vértices y aristas. Los vértices son estos, todos los nodos que están acá. Y las aristas, pues aquí ya no se tiene que tomar una arista repetida de C a E y de E a C, porque aquí ya hay una línea que indica su Dirección. dirección. Por lo tanto, solamente es cuestión de indicar la dirección. Por ejemplo, de C a D, aquí tenemos una. ¿Qué más? De D a F, aquí tenemos otra. Pero fíjense, como ya está dirigido este grafo, ya no es necesario poner la que está de vuelta. Aquí también H. En este caso sí es necesario, pero porque las flechas indican que van en un doble sentido. Aquí está acá y C. ¿Sí? Ok, ¿Mandé? una duda. Dime. En este caso de H y E, se puede usar cualquiera de las dos, o sea, una línea sin direcciones y esas dos que tienen direcciones. No, no podemos combinar esto. Por ejemplo, tenemos esto de aquí, bueno, hacer algo así, ¿no? No, aquí, por ejemplo, en la H y E, ya ve que tienen las dos líneas, que tienen las Ah, sí. ambas direcciones. Sí. Y y la otra que no tiene ninguna dirección, igual se puede, o sea, es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Me te refieres a E y a F o cómo? Es que no entendí, perdón. Es que la H y la E tienen Ajá. ambas direcciones. Sí, aquí y acá. Ajá. Y en el anterior, en el grafo anterior, venían lo que se representa con una sola línea. Ajá. Ajá, con una sola línea. Acá, sí. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, decir 4 9 y 9 4 que el otro también que Ah, está. bueno, no, lo que pasa es que este de aquí se le conoce como grafo no dirigido, porque las Ah, líneas, ok. es decir, las aristas no tienen una dirección, por lo tanto, al Ajá, ya. momento de anotar las aristas tienes que anotarlas dobles. Porque Sí, como sí, no sí. sabes cuál dirección es, automáticamente pues puedes decir que 4 va a uno o que uno va a 4. Por eso las tienes que anotar así dobles. Pero en el caso de los grafos dirigidos, aquí sí te indica la línea, por lo tanto solo tienes que indicar que la arista lleva su dirección y solo anotas una vez, Ah, ya. no Ok. anotas doble. Pero esa es la diferencia, digo, también la forma de cómo representarlo con U-B o U flecha B. Pero es eso, nada más es de dónde a dónde vas. Si lo ves desde un lado de vista, por ejemplo, de geografía, por ejemplo, solo hay un camino para poder llegar no sé, de H, que es tu ciudad, o de tu zona hasta la escuela, por ejemplo, tienes que hacer este recorrido, ¿no? ¿Sí? Pero aquí ya te indica cómo vas a llegar a tu destino. Por ejemplo, si fuera geografía. Es la diferencia con un grafo dirigido, que sabes hacia dónde ir. Ok, ya. Ya. Bueno, entonces, la primera actividad que les dejé, les puse estos cuantos grafos. Les dije que en el archivo de Word que tienen, van a poner la información de los grafos, así como yo lo puse aquí, así como yo lo puse acá, aquí está primero G, luego B y luego A, poner la información del grafo, luego los vértices y luego las aristas, de esa manera, tanto en grafos dirigidos como no dirigidos, lo tienen que hacer con estos grafos, estos de acá, ¿sí? Estos números que están aquí, por ahora no se preocupen en esa actividad, no es necesario tomarlos en cuenta, pero sí, por ejemplo, les ayudo. Este grafo de aquí, ¿sí? Ahí en el archivo de Word lo tienen enlistado y ya saben cuál es cuál. Pero yo, como no les puse indicadores
cuál número es o cuál es el... Creo que este es el primero, el grafo A, el grafo B, me parece, o este es el último, no me acuerdo. A lo que voy es que aquí, en este primer grafo, ustedes dicen, bueno, G es igual a, dijimos, B, A, ¿no? Este es mi grafo. Lo voy a hacer de este lado. Aquí no sé. Voy a tomar este. Más sencillo. Entonces, yo digo que el vértice es igual a y B. Y las aristas son igual a, B. Y como es solamente esa única arista, pues ya, ahí acabó. Esa sería la resolución de un ejercicio. La verdad es que está fácil, es nada más representar sus vértices y sus aristas. Una pregunta, o sea que la actividad nada más vamos a hacer toda esa anotación para cada uno de los grafos. Sí, Bueno. solamente es para que se vayan acostumbrando, porque pues, no es lo mismo que yo les vaya diciendo y casi hasta dictando cómo es que funcionan, si en la práctica pues no se entiende correctamente. Yo creo que no es una actividad difícil porque solamente se trata de entender cuáles son los elementos de un grafo y presentarlos en esa anotación. Sí está. También, de hecho, los ejercicios que les voy a dejar para que ustedes vean son ejemplos, no los tienen que hacer. Ustedes si quieren, ahí les voy a dar la anotación que ustedes si gustan para practicar, pueden hacer su propio grafo ya programado en Java, tanto de una manera como de otra, porque voy a poner dos ejemplos, pero ese no va a ser obligatorio, solamente es para quien quiera practicarlo, pero ahí va a estar. Entonces, otro concepto extra es la adyacencia. La adyacencia, literalmente, bueno, la adyacencia en el concepto general, no en el de los grafos, significa acercamiento o estar cerca un elemento de otro. En el caso de los grafos, la adyacencia, se dice que pues un vértice es adyacente a otro cuando un arista es la que los conecta. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, en este primer ejemplo, vamos a poner ejemplo 1, ejemplo 2, y bueno, ahorita vamos a ver este. En el ejemplo 1, tenemos que este vértice y este vértice son adyacentes. ¿Por qué? Porque los está conectando una arista. En este caso es una arista no dirigida, pero de que los está conectando, los está conectando. Dice, entonces, si el grafo es dirigido, en el caso de los grafos dirigidos, aquí en el 2, de hecho son 3 ejemplos, pero en este tercer ejemplo tomé de referencia el segundo. Pero no es que se hagan así. No se acostumbren a hacer esto de combinar un grafo dirigido con uno dirigido, eso no existe, solamente yo me tomé este tercer ejemplo tomé el segundo como referencia. Entonces, en un grafo dirigido tenemos la adyacencia de U y B. Por ejemplo, en este caso, U es adyacente a B. Aquí tenemos UB. U es adyacente a B por la flechita, ahí se indica cuál es adyacente a otro. También las aristas se consideran arcos, esa es otra forma de llamarlo. Tengan en cuenta que la mayoría de los libros vienen de español España y muchos de ellos ya están internacionalizados, entonces para que se te haga más común, o sea, o tengan una manera de más fácil de decirlo dependiendo del país, da dos opciones para llamar cada cosa. En este caso, las aristas, también llamadas arcos, pueden ser adyacentes si están unidos por un vértice. Aquí les comenté, por ejemplo, en el ejemplo 2, que U, el vértice U, es adyacente a B, porque la flecha me indica cuál es adyacente a cuál. Y en el caso de las aristas, por ejemplo, esta arista es adyacente a esta otra arista. ¿Por qué? Porque tenemos este vértice de aquí, por eso les digo que utilice este ejemplo, tenemos este vértice de aquí que los interconecta, por lo tanto, aquí hay adyacencia y aquí también hay adyacencia. Es simplemente la cercanía. Déjenme agregar aquí. Bueno, y hasta ahí, pues eso era lo que habíamos visto. Habíamos dejado la tarea. No era realmente mucho, pero era un acercamiento básico. Digo, también empezamos muy tarde la semana pasada. Otro concepto
que me gustaría explicarlo de manera personal con el Señor de los Anillos, es el factor de peso. El factor de peso, ¿qué es? No tiene nada que ver con gramos o kilogramos, sino que incluso puede llegar a tratarse de kilómetros. Y sé que no tiene mucho sentido, pero no es ¿cómo se le puede decir? No está relacionado con la medida del peso, sino más bien con una medición, con una magnitud. Tengan en cuenta que una magnitud es un elemento medible, como por ejemplo la distancia, el peso, esos elementos son medibles. Bueno, para la teoría de los grafos, y en general para los grafos, un factor de peso es la magnitud, es decir, la propiedad medible que indica lo que existe en medio de dos nodos. Por ejemplo, tenemos aquí los primeros dos nodos. Uno es la ciudad de Rohan y el otro es Mordor. Tenemos dos nodos, y si nosotros quisiéramos conocer lo que hay en medio, es decir, cómo se puede representar lo que hay aquí en medio, por ejemplo, podemos tener números o valores numéricos, podemos tener, en este caso, distancia. Tengan en cuenta que la distancia aquí, de hecho, esa la calculé, es casi en su totalidad certera. Tenemos 1400.62 kilómetros de distancia. Eso se considera el factor de peso entre este nodo, entre el primer nodo y el segundo nodo. En la actualidad se supone que esto va desde casi como Italia hasta Turquía, en la realidad. Entonces puedes sacar la diferencia, la distancia real. Entonces, cuando un grafo tiene un factor de peso, es decir, tiene un valor medible, una magnitud en sus elementos de nodo a nodo, entonces se le dice que es un grafo. Perdón, aquí el autocorrector siempre me está troleando. Esto es un grafo valorado. ¿Por qué? Porque hay un valor entre nodo y nodo. Entonces, ¿cómo lo valoramos? A través del factor de peso. Les digo, en este caso yo lo estoy utilizando de esta manera para ejemplificarlo. Es una distancia, pero pueden ser números, pueden ser simplemente valores numéricos simples. Entonces, eso se le considera factor de peso. Por eso no se le indica distancia por ejemplo, grafo con distancia. No se maneja de esa manera, porque el elemento que está aquí en medio puede ser una distancia, pueden ser números, pueden ser, en general son números, distancias, o pueden ser otras cosas, o incluso hasta fórmulas. Entonces, no se le da, se le genera un nuevo nombre llamado factor de peso para diferenciar lo que existe aquí en medio. De hecho, a ver, déjenme regresar rápido. Aquí, por ejemplo, en este caso, digo, ustedes no lo tienen que hacer, pero les muestro. Por ejemplo, aquí tenemos el nodo A1, o 1 nada más. Ustedes en el ejercicio lo pueden tomar como quieran. Tenemos que el factor de peso entre A1 y A2 es 5. ¿Sí? No me está diciendo si son kilómetros, si son metros, si son centímetros, porque no se trata de una distancia. Si fuera en el caso, me daría aquí la medición, centímetros, milímetros, lo que fuera. Pero no me lo da, solo me da el factor de peso, el número 5. Ahí también tenemos número 5, aquí tenemos 7, y vean cómo no tiene sentido, porque cómo puede ser esta flecha más larga y esta más pequeña, y tener menos valor y más valor. Por eso les digo que no son distancias. No siempre van a ser distancias. Entonces, solamente el factor de peso es el que se coloca aquí de nodo a nodo. Ya va a quedar más claro cuando ustedes tengan que hacer sus propios grafos en programación, pero pues de mientras, con que tengan ese concepto. Y por eso se los pongo de esta manera, porque con esta diapositiva pues pueden regresar, ver el concepto y reestudiarlo y que les quede más claro. Ahora, en los grafos existen grados. Los grados... perdón, ando un poquito enfermito, pero nada grave. Entonces, sí, dice aquí que el grado en un grafo
Hay dos maneras. Primero, en un grafo no dirigido y en un grafo dirigido. En un grafo no dirigido, es decir, como este primero que no tiene direcciones, o sea, los arcos o las aristas no tienen direcciones, se le... el número de arcos, el grado, se considera como el número de arcos que tiene. Por ejemplo, aquí, ¿dónde está? Aquí. El grado, para el grafo, se toma por medio del vértice. Por ejemplo, este vértice de aquí, tiene un grado 2. ¿Por qué? Tiene dos aristas que lo conectan. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar el grado, por ejemplo, diríamos, el grado del nodo 1 o del vértice 1, así, grado del vértice 1 es igual a 2. ¿Sí? Porque aquí tenemos su primer arco y su segundo arco. A ver, por ejemplo, saquemos de hecho, aquí todos son iguales. El grado del nodo 4, ¿cuánto sería? 2. Sería 1. Aquí. 2, perdón. Sí, aquí tenemos este. ¿Por qué? Porque tenemos el arco aquí, o la arista, y tenemos el otro acá. Muy bien. Entonces sería grado 2. En un grafo no dirigido es lo más fácil sacar el grado, porque simplemente son las aristas que tienen conexión con él. Pero en un grafo dirigido hay de dos tipos, de entrada y salida. Y obviamente tiene que ver por las direcciones. Entonces, en un grafo dirigido, tenemos el grado de entrada, le ponemos grado end, y grado sal, porque es grado de entrada y grado de salida. Por ejemplo, los grados de entrada son aquellos que el nodo recibe como flecha. Por ejemplo, aquí en este caso, C. C, ¿cuántos grados de entrada tiene? 1. 1. Exacto, porque solamente está recibiendo una dirección. Entonces, el grado de entrada C es 1. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en los grados de salida de E van a ser 2. Porque es este mismo que está saliendo de aquí hacia C, porque es el que sale, y también tiene uno que sale para H. ¿Sí? Entonces, por eso tiene 2. Aquí ya no son nada más los que los conectan, sino a dónde van y por dónde provienen. Simplemente eso sería el grado de un grafo. Son conceptos pues que son sencillos hasta cierto punto, pero tal vez como son muchos conceptos juntitos, pegaditos, pues puede ser un poquito confuso. Ya en el momento de la práctica, pues ya ustedes les van a ir sacando todas esas dudas y lo van a ir resolviendo. A ver, aquí caminos. Ya casi terminamos, de hecho, que no tenemos mucho tiempo. Los caminos, como su nombre lo indica, pues es la forma de llegar de nodo A a nodo B, o de un lugar a otro lugar. Es muy fácil de comprender, pero tal vez en la notación se puede volver un poquito complejo. En sí, un camino es una secuencia de pasos. En esos pasos, nosotros vamos a encontrar un vértice. Por ejemplo, si nosotros queremos llegar del nodo 4 al nodo 7, tenemos que pasar de aquí, de este punto, pasar a 6, pasar a 9 y luego llegar a 7. Eso es muy pues, fácil de comprender. Solamente es los vértices que recorre para llegar de un lugar a otro. En los grafos, y como se los presento en este caso, hay posibilidades de tener más de un camino. Por ejemplo, aquí si vamos de 4, luego 6, 9 y llegamos a 7, eso sería un camino. Pero también hay otro camino que va de 10 a 11, que 10... por ejemplo, yo no tendría forma de llegar de 4 a 10, que sería imposible. Si tuviera esta conexión, bueno, incluso existe otro camino extra,
o otros caminos extra, pero en este caso solamente encuentro 2 caminos en este único grafo. Tengan en cuenta cómo aquí ni siquiera están bien conectados. Este nodo 10 y 11 podría yo conectarlos aquí y acá y hacer un grafo un poquito más avanzado, pero pues en este caso no, solo tengo 2 caminos en un mismo grafo. Un grafo, bueno, el camino de un grafo o los caminos de los grafos se le pone P para representarlos porque un camino a final de cuentas es una ruta y una ruta en inglés se llama path. Entonces el path vendría siendo de esta manera. Por ejemplo, tenemos el path o la ruta o el camino 1 que va de 4, 6, 9 y 7. ¿Sí? ¿Cuál es el valor o cómo se mide la ruta? O sea, aquí ya estamos diciendo que la ruta 1 tiene estos vértices por los cuales conecta. Pero normalmente se le tiene que dar una longitud o una medición, cuánto mide ese camino. Ese camino normalmente se mide a través, no de los vértices que comunica, ese es el camino común, o sea, se comunica a través de los vértices, pero el valor de ese camino se define a través de las aristas que cruza. Por ejemplo, aquí cruza 1, 2 y 3. ¿Sí? Por eso decimos que la ruta 1 o el path 1 es igual a 3, porque conectó 4 vértices por medio de 3 aristas. Entonces, normalmente, ustedes van a ver que el valor de un camino depende del número de vértices menos 1, porque pues así va a pasar. Tengan en cuenta, por ejemplo, la ruta 2. La ruta 2, la tenemos de 10 a 11, y entonces decimos, la ruta 2 o el path 2 o el camino 2 va a ser igual a 10 y 11. Esos son los vértices que comunica, pero también el valor o la longitud de esa ruta o de ese camino va a ser 1, porque solo los interconecta una arista. Voy a borrar aquí. Entonces, en este caso, cuando tenemos un grafo ya sea dirigido o no dirigido, pues sacamos la longitud a través del número de aristas. Pero en el caso de que el grafo sea valorado, por ejemplo, aquí vamos a poner que esto es 5, esto es 7, esto es, no sé, 3. 3 es el de aquí arriba. Y aquí le ponemos, no sé, otros 5. Entonces, en el caso de que el grafo sea valorado, como en este caso acabo de hacerlo valorado, la longitud es el resultado de la suma de los, de los factores de peso. Entonces, en este caso, por ejemplo, siendo ya valorado el grafo, entonces podemos decir que el camino 1 tiene una longitud de 5, 7 y 3, vendría siendo 15, ¿no? Esa sería, ya no sería 3 como aquí. Sería 3 cuando el grafo no está valorado, pero cuando sí está valorado es la suma de sus factores de peso lo que determina la longitud. Y en la ruta 2, pues tenemos que 5, porque su factor de peso, eso es lo que indica. Y pues eso sería la forma de determinar la longitud y los caminos. Después, hablando más de caminos, en ocasiones los grafos tienen una estructura cíclica, ¿sí? Ustedes saben perfectamente que es un ciclo. Para alguien que no estudia programación, pues eso tal vez se les complica, pero yo sé que para ustedes no, porque pues entienden perfectamente lo que es un ciclo, ya lo han programado. Los grafos a veces tienen una estructura que empieza donde termina. Por ejemplo, si nosotros empezamos de aquí de A y vamos a E, y luego a B, y luego a F, y después, vean cómo vuelve a A, ¿sí? Ese camino se considera un ciclo. ¿Por qué? Porque puede volver a empezar por acá. Entonces,
eso no sería realmente un problema. Donde hay un problema, a veces, es donde hay algo así. No es común, no es para nada común en grafos, pero esto seguramente se lo van a topar en la teoría de los autómatas. Nada más les adelanto, porque probablemente les vivan un infierno con eso. Pero es muy bonito infierno, no se preocupen. Entonces, digo, porque es complicado, pero les va a gustar esa complejidad. A final de cuentas, entonces, cuando un grafo tiene un ciclo, se puede considerar simple el camino cuando todos los nodos que forman ese camino son distintos. Digo, a excepción del primero y el último, por ejemplo. Vamos a ver este caso. Ahora empezamos en E. En E, nosotros tenemos el que va primero a B, luego a F, y luego A, y luego otra vez regresa a E. Esto se considera como un camino simple. A pesar de que es un ciclo, también se considera simple. ¿Por qué? Porque con diferencia entre su nodo primero y su nodo final, que vendría siendo así, el camino sería E, luego B, luego F, luego A, y por último E. Esto se considera un camino simple, porque con excepción del primer y el último vértice que son comunicados, todos los nodos que son intermedios son diferentes. Si aquí, por alguna razón, se repitiera otro, no sé, aquí otra A, que eso no es posible, pero bueno, suponiendo, entonces esto ya no se consideraría un camino simple. Vamos a avanzar. Entonces, aquí dice, cuando un grafo se considera cíclico, cuando no contiene nodos, es decir, acíclico, ausencia de nodos. Y cuando tiene, acíclico cuando no tiene ciclos. Y cíclico cuando tiene ciclos. Esa es como otra característica. Yo sé que tanto concepto puede ser engorroso, pero pues ya en la práctica y ya con la tutoría que vayamos dando, pues ya se van a ir aclarando esas dudas. Vamos a pasar a la última parte, ya casi para terminar. Una duda. ¿Cíclico era cuando regresa con el mismo nodo? Sí, básicamente cuando existe un ciclo donde hace volver al mismo origen. Ajá, sí, ok. El cíclico es como todos los que hemos visto hasta ahorita. Sí. No hay ciclo. En este caso sí hay, por ejemplo, puedes empezar el camino, hay un camino que empieza con E y hay otro camino que empieza con A. Y pues ambos son cíclicos. Ok. Por ejemplo, en este caso, tenemos un grafo cíclico. Como ya les comenté aquí, tenemos E a B, luego a F, luego a A y luego a E. Pero este es un ciclo, pero podemos quitar o deshacer el ciclo si terminamos en D. Entonces ya no se convierte en un ciclo. Pero por lo tanto, el camino ya no es un camino simple. Vamos a quitar acá. Aquí. Entonces, los últimos conceptos que ustedes tienen que aprender, ya es lo último, es lo conexo que puede ser un grafo. Aquí les pongo 4 ejemplos. Los voy a dividir en 2 partes. Aquí tenemos no dirigidos y dirigidos, ¿sale? En el caso de los no dirigidos, entonces es conexo si tiene un camino entre cada par de vértices. Es decir, si entre este vértice U y este vértice B hay una conexión, podría ser, ya empieza a catalogar como un grafo conexo. Por ejemplo, entre este y hay un camino, porque es nada más este lado. Por ejemplo, de 9 a 7, ese es el par de vértices U y B. Vamos a ver si hay camino aquí y acá. Bueno, si hay camino. Entonces, esa es la forma en la que yo presento mi grafo. Si puedo tomar cualquier vértice como U y cualquier otro vértice como B, es decir, mi nodo inicial y mi nodo final,
Si hay un camino que me los conecta de por medio, entonces quiere decir que ese grafo es conexo. A diferencia de los no conexos o los inconexos, que me indica si yo tomo o hago pruebas con cualquiera de los vértices y hay algún par de vértices donde no hay un camino, entonces se considera no conexo, como por ejemplo este de abajo. En este de abajo, si yo tomo, por ejemplo, 6 y 7, aquí 6 y 7, hay un camino de por medio, aquí y aquí. Pero si yo tomo 4 y 11, no hay camino que me dé llegada hasta este punto. Entonces yo empezaría aquí y luego voy acá. Pero muchos dicen, bueno, te tomas aquí porque aquí hay una intersección. No, bueno, aquí no funciona así. O sea, yo solo puedo llegar de aquí a acá, pero jamás, o sea, si yo tuviera por ejemplo una conexión aquí, perfectamente podría llegar, pero ahora me queda este. Si yo tuviera otra conexión aquí, sería un grafo conexo, pero no es el caso. No puedo llegar de 4 a 10 ni de 4 a 11. Es imposible, yo no puedo llegar a estos dos lugares. Entonces, este se considera como conexo y este se considera como no conexo. En el caso de los grafos dirigidos, aquí, en este caso se considera fuertemente conexo si hay un camino entre cualquier par de vértices. Es lo mismo, si cumple la misma característica que los no dirigidos, pero ahora siendo dirigido, pues entonces se puede decir que todo está bien. Por ejemplo, aquí, si yo tengo un 5, bueno, en este nodo 5 y en este nodo 8, si veo si hay un camino, entonces en este caso hay una flecha que me manda para acá y otra flecha que me manda para acá y llego. Entonces, si yo hago esto con cualquier par de nodos y en todos puedo tener un camino para llegar, quiere decir que es fuertemente conexo. El fuertemente conexo solo sucede en grafos dirigidos. Y en este caso, que por ejemplo, yo no tengo forma de llegar del nodo D. Perdón, aquí borrar esto. Yo no tengo forma de llegar a este nodo D al nodo C, porque tengan en cuenta que ni siquiera puedo salir del nodo D. No hay una flecha que me indique que voy para acá. Si ese fuera el caso, lo más que puedo llegar es a B y luego a F, pero no hay una flecha que me indique para llegar a C. Por eso este es débilmente conexo. Así se le cataloga. Pero, caso contrario, sí puedo llegar de C a D, pero no de vuelta. Entonces, solamente por decir que no puedo llegar de este a este, entonces lo convierte débilmente conexo. Y también existe este mismo ejemplo que les dejé aquí arriba, es fuertemente conexo, pero también solo en este caso se considera completo, porque indica que un grafo completo es aquel que tiene un arco para cualquier par de vértices. Entonces, en este caso, existe un arco para cualquier par de vértices. Por ejemplo, en este par de vértices, U y B, tengo un arco o una arista. Pero si este lo convierto en U y este lo convierto en B, pues también existe una arista que los conecta. ¿Sí? Y como eso lo hacen todos los nodos, en todos los vértices, pues además de que es fuertemente conexo, también se le considera completo, solo en este caso. ¿Sí? Pero hay fuertemente conexo que no son completos y viceversa. Lo último, y esto es realmente lo que les interesa a ustedes, es ver las operaciones que tienen los grafos. Y yo sé que para muchos, bueno, aquí ya es donde ven la parte de programación y todo. De hecho, esta tabla les va a servir mucho para empezar a hacer sus programas. Solamente recalcar algunas cosas. Para programar los grafos existen ciertas restricciones o ciertas condiciones que ustedes deben de tener mucho cuidado. Para que ustedes puedan construir su grafo o sus grafos en programación, deben de elegir una representación de ese grafo. Para poder representar un grafo en programación existen dos formas: matrices de adyacencia, que pues,
ustedes saben perfectamente que es una matriz. Aquí podemos tener una matriz donde el contenido de lo que tiene cada vértice, de cada vector en esa matriz, indica la relación o la adyacencia, que ya vimos es las conexiones de vértices y aristas. Esa es una manera de presentarlo para la programación. Y la otra son listas de adyacencia, que básicamente indica aquí pone primero en un listado todos los nodos del 1 a n, cuanto sean, por ejemplo, y aquí indica cómo se van conectando con los demás vértices. Son diferentes formas de verlo. Esto se los voy a dejar en ejemplos para no alargarnos. De hecho, ya terminamos. Ya no hay más tiempo. Pero se los voy a dejar en ejercicios para que ustedes los puedan utilizar para practicar. Son ejercicios de ejemplo. No son necesariamente actividades que ustedes tienen que realizar, pero pues les va a servir. Entonces, de esa manera, ustedes pueden realizar esas operaciones a través de matrices de adyacencia o listas de adyacencia. En las operaciones, por ejemplo, tenemos el método arista, que ustedes como parámetro les van a pasar U y B, que son dos vértices. Entonces, la arista añade un arco o una arista al grafo por medio de las conexiones, indica cuáles vectores van a estar conectados. Luego hay una variación de eso que indica arista peso. Pasa V, W, que indica va a existir, por ejemplo, aquí tenemos un vector, otro vector, aquí indica que va a existir una arista, pero a diferencia de este primer método, el segundo método indica que va a haber un factor de peso. Por eso se indica W. Peso es weight en inglés, entonces indica aquí el factor de peso que va a tener ese par de nodos. Bueno, esa conexión, ese arco. Luego aquí, del método borra arco, que indica de cuáles son los dos vértices, los dos vértices en el cual se va a eliminar ese arco, entonces podemos borrar aquí. Eso es lo que va a ser la operación. Otra va a ser adyacente, adyacente V, y te va a devolver un booleano, suponiendo que aquí tenemos una conexión. Van a mandarle este U y luego este B, estos dos nodos, y va a devolver un booleano, va a devolver true si los vértices forman un arco, ¿sí? Si hay adyacencia en estos dos. Entonces, esto va a devolver un true. Y, me salió una carita sin querer. Luego, nuevo vértice, va a añadir un nuevo vértice aquí, o por cualquier parte, y luego borra vértice. No, este no es borra, este es borra. Borra vértice, lo que hace es eliminarlo. Esas son las operaciones básicas, muy, muy básicas de los grafos, pero pues les va a servir para resolver sus programas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? ¿Ya para acabar? No, profe, ninguna. Bueno, de todos modos, si hay dudas, pues ya me mandan mensaje y todo. Ya saben que ahí tengo mi número. Esas diapositivas, pues, tienen mucho texto. Como les digo, es para ustedes, realmente no es para otra cosa, sino para que ustedes, en este caso, que estamos a distancia, puedan acceder a ella para ver los conceptos. Ahí se los traté de explicar lo más fácil posible, porque tengan en cuenta que a veces un concepto se avienta una hoja de un libro, o es hasta unas notaciones muy raras que pues yo considero no son tan necesarias para entenderlo, ¿no? Entonces tomen esas diapositivas, úsenlas para repasar los conceptos, porque ahí viene todo, ¿vale?